El Airbus A380 fue, desde el primer día, una provocación, no solo por su tamaño descomunal, ni por sus 2 pisos completos, ni por la imagen casi mitológica de un avión capaz de transportar a más de 500 personas en un solo vuelo, sino porque representaba una idea muy concreta de cómo debía funcionar el futuro de la aviación. Un futuro de grandes hubs, de aeropuertos saturados, de aviones gigantes, concentrando masas humanas en rutas específicas. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de cualquiera que mirara el mapa global de aerolíneas. En Estados Unidos, el mercado aéreo más grande del planeta, ninguna aerolínea quiso operarlo. Ni American, ni Delta, ni United. El avión más grande del mundo jamás llevó una bandera estadounidense pintada en su fuselaje. Y no fue por falta de interés pasajero, ni por orgullo herido, ni siquiera por política industrial. Fue por algo mucho más frío, más profundo y más incómodo. El A380 no encajaba en la forma en la que las aerolíneas americanas entienden el negocio de volar. Para entender de verdad por qué las aerolíneas estadounidenses rechazaron al Airbus A380, hay que desmontar primero una idea muy extendida y demasiado simplista, que el problema fue únicamente que el avión era demasiado grande. El tamaño fue solo la manifestación visible de un conflicto mucho más profundo. Las aerolíneas norteamericanas no toman decisiones pensando en aviones individuales como piezas aisladas, sino en sistemas completos, en redes gigantescas, donde cada componente debe ser flexible, intercambiable y capaz de absorber fallos sin que toda la operación se venga abajo. En Estados Unidos el tráfico aéreo no se concentra de manera extrema en 1 o 2 aeropuertos como ocurre en otros mercados, sino que se reparte entre múltiples hubs interconectados: Dallas, Chicago, Atlanta, Nueva York, Los Ángeles, Denver y muchos más. Esto crea un flujo constante de pasajeros, sí, pero también fragmentado en horarios, direcciones y tipos de viaje. Para una aerolínea estadounidense, meter 500 personas en un solo avión no es necesariamente una victoria operativa. Es, en muchos casos, una apuesta peligrosa. Si ese avión no se llena casi por completo, el impacto económico es inmediato, brutal y difícil de compensar con otros vuelos del día. Aquí entra en juego uno de los conceptos más fríos, implacables y determinantes de toda la industria: el costo por asiento efectivo. El Airbus A380 solo funcionaba bajo una condición muy concreta y poco negociable: volar lleno. Y no lleno aceptablemente, sino prácticamente completo. 4 motores, una estructura colosal y una masa enorme implican que cada asiento vacío se transforma en dinero perdido para siempre. No hay margen para errores ni para días flojos. En contraste, una flota compuesta por varios aviones más pequeños permite repartir la demanda a lo largo del día, ajustar frecuencias, absorber cancelaciones, reacomodar pasajeros y mantener la red viva incluso cuando la demanda se comporta de forma errática. Las aerolíneas estadounidenses no buscan el avión más impresionante ni el que provoque más asombro en el pasajero. Buscan el que menos daño haga cuando las cosas no salen según el plan. Por eso, mientras Airbus apostaba al gigantismo eficiente, Boeing triunfaba con una filosofía completamente opuesta. Aviones como el 787 Dreamliner, más pequeños, extremadamente eficientes y diseñados para unir ciudades de forma directa, evitando hubs saturados y reduciendo el riesgo financiero de cada ruta. Pero el conflicto del A380 no terminaba en el aire. En tierra, el panorama era igual de complejo, y en muchos casos, aún más problemático. Operar este avión exigía aeropuertos preparados específicamente para él, pistas reforzadas, calles de rodaje más anchas, puertas de embarque de doble nivel, plataformas ampliadas, hangares sobredimensionados y equipos de servicio entrenados para una máquina fuera de escala. En Estados Unidos, solo un número muy limitado de aeropuertos estaba realmente listo para recibir al A380 sin realizar inversiones multimillonarias. Y desde la perspectiva de una aerolínea, gastar enormes cantidades de dinero en adaptar infraestructura para un avión que solo usarían en un puñado de rutas no tenía ningún sentido estratégico. Era una inversión rígida, poco reutilizable y con un retorno altamente incierto. Además, existía otro temor silencioso pero constante: la dependencia operativa. Si una aerolínea tiene una flota pequeña de A380 y uno de ellos entra en mantenimiento no programado, no hay un reemplazo sencillo. No puedes mover pasajeros a otro A380 porque probablemente no exista, y tampoco puedes sustituirlo por 2 o 3 aviones más pequeños sin romper toda la programación. El resultado es inmediato: vuelos cancelados, pasajeros enfadados y pérdidas
que se multiplican en cuestión de horas. Las aerolíneas estadounidenses odian depender de una sola pieza crítica que no pueda ser reemplazada con rapidez. A todo esto se sumó un contexto histórico especialmente adverso. El Airbus A380 llegó en uno de los momentos más delicados de la aviación estadounidense. Tras los atentados del 11 de septiembre, varias aerolíneas entraron en bancarrota, los márgenes se volvieron mínimos y el mercado se transformó en un campo de batalla feroz. La prioridad absoluta era reducir costos, sobrevivir y reconstruir modelos de negocio sostenibles, no apostar por proyectos monumentales y arriesgados. Comprar un avión cuyo precio rondaba los $450 millones era un lujo que simplemente no encajaba con la realidad del momento. En cambio, invertir en flotas más pequeñas, eficientes y versátiles era una decisión mucho más lógica y defensiva. El A380 no solo llegó grande, llegó en el momento equivocado, a un mercado que ya no quería gigantes, sino herramientas ágiles para un mundo que había dejado de perdonar errores. También hubo un choque cultural profundo, casi ideológico. El Airbus A380 encarnaba una visión muy europea del transporte aéreo, una filosofía donde el vuelo podía y debía ser una experiencia en sí misma. No se trataba solo de llevar pasajeros del punto A al punto B, sino de transformar ese trayecto en algo memorable. Bares a bordo, duchas, escaleras monumentales, salones amplios y una sensación de espacio que recordaba más a un crucero de lujo que a un medio de transporte. En ese enfoque, el avión no era solo una herramienta operativa, sino un símbolo de estatus, de poder tecnológico y de sofisticación. Para muchas aerolíneas fuera de Estados Unidos, especialmente en mercados muy concentrados y con hubs gigantescos, esa visión tenía sentido. Pero en el contexto estadounidense, ese concepto chocaba frontalmente con décadas de evolución operativa. En Estados Unidos, la aviación comercial tomó otro camino. Aquí, volar no es un ritual ni una experiencia aspiracional, es eficiencia, puntualidad y funcionalidad llevadas al extremo. El pasajero promedio valora llegar a tiempo, evitar escalas innecesarias y pagar un precio razonable. El lujo es bienvenido, sí, pero solo si no compromete el margen ni complica la operación. Y el A380, por muy impresionante que fuera, traía consigo una complejidad que no encajaba con esa mentalidad. Cada metro extra de fuselaje, cada escalera, cada espacio común significaba más peso, más mantenimiento y más costos que debían justificarse con ingresos constantes y previsibles. En un mercado obsesionado con la eficiencia por asiento y por minuto, eso era una desventaja estructural. Este choque de filosofías se refleja en un dato revelador que suele pasar desapercibido. Ni siquiera el Boeing 747-8, la versión más moderna y eficiente del mítico Jumbo estadounidense, fue adoptado masivamente por aerolíneas del país. Y eso dice mucho. No era un problema de patriotismo industrial ni de rivalidad entre Airbus y Boeing. El problema era el concepto mismo del avión gigante, en un mercado que ya había decidido que el futuro no pasaba por concentrar a cientos de pasajeros en una sola máquina. El A380 y el 747-8 eran, en esencia, respuestas a una pregunta que las aerolíneas estadounidenses ya nos estaban haciendo. Incluso cuando parecía que el A380 podía encontrar un segundo aire en otro segmento, volvió a tropezar con la misma realidad. FedEx, uno de los gigantes absolutos del transporte de carga en Estados Unidos, llegó a considerar seriamente el A380 en versión carguera. Sobre el papel, la idea parecía lógica, un avión enorme, capaz de transportar volúmenes colosales. Pero en la práctica, la logística moderna exige algo muy distinto. El A380 resultó demasiado grande, demasiado rígido y poco práctico para un sistema que depende de frecuencias altas, rotación rápida y flexibilidad extrema. El pedido fue cancelado antes de que un solo A380 carguero volara con los colores de FedEx. Ni siquiera en el mundo de la mercancía, donde el glamour no importa, el gigante logró encajar. Ni pasajeros ni carga. El avión más grande del mundo seguía sin encontrar pista firme en suelo estadounidense. Y aquí vale la pena detenerse un segundo, porque esta es la parte que muchos pasan por alto cuando se habla del fracaso del A380 en Estados Unidos. El avión en realidad sí funcionó y muy bien, pero solo en los lugares correctos. En aerolíneas como Emirates, Singapore Airlines o British Airways, el A380 encontró el ecosistema perfecto para desplegar todo su potencial. Mercados con hubs gigantescos, aeropuertos permanentemente saturados y flujos masivos de pasajeros concentrados en franjas horarias muy específicas. En ese escenario, no puedes simplemente agregar más vuelos sin colapsar el sistema. La única opción real es meter más personas en cada despegue. Ahí, el A380 deja de ser un capricho y se convierte en una herramienta extraordinariamente lógica. En esos mercados, el gigantismo no es un lujo,
es eficiencia. Cada aterrizaje y cada despegue cuentan, cada slot es oro puro, y maximizar la capacidad por movimiento es una ventaja competitiva real. El A380 permite reducir la congestión sin reducir el volumen de pasajeros, algo crítico en aeropuertos como Dubái, Heathrow o Singapur. Además, estas aerolíneas construyeron su identidad alrededor de la experiencia a bordo, justificando el tamaño con un producto premium que atrae y fideliza a millones de pasajeros. Pero Estados Unidos no juega ese juego. Su sistema aéreo completo está diseñado para dispersar el tráfico, no para concentrarlo. Múltiples hubs, múltiples frecuencias, múltiples opciones. En ese contexto, un avión como el A380 no es una solución elegante, es una anomalía. Y por eso, más que un rechazo al avión, lo que hubo fue una incompatibilidad total entre dos formas muy distintas de entender la aviación. Al final, la historia del Airbus A380 en Estados Unidos no es la historia de un mal avión, es la historia de un avión brillante colocado en el ecosistema equivocado. Demasiado grande para un mercado que prioriza flexibilidad, demasiado complejo para aerolíneas que odian depender de una sola pieza crítica, y demasiado costoso para una industria que aprendió a sobrevivir con márgenes mínimos. Por eso nunca voló con bandera estadounidense, no porque no pudiera hacerlo, sino porque, desde el punto de vista del negocio, simplemente no debía. Y ahora la pregunta queda abierta. Si el Airbus A380 hubiera nacido en una era dominada por vuelos punto a punto, aviones más eficientes y ciudades secundarias conectadas directamente, ¿crees que hoy habría tenido un lugar en el mercado estadounidense? ¿O estaba condenado desde el primer diseño? Te leo en los comentarios. Suscríbete y activa la campana para expandir esta comunidad. No olvides tu like y comentar. Tu apoyo nos mantiene en el aire. Nos vemos en el próximo video.